Y todavía está el juicio, ese todavía está sub judice. Y esto es un atropello por parte de la autoridad y aquí ya usted acude porque hay una violación a sus derechos humanos, al principio de legalidad, al debido proceso. ¿Estamos? A ser oído. ¿Fue usted oído antes de hacer la ejecución? Fíjese, pues, todo se acomoda a su caso. Todo se acomoda al caso que usted trae. Entonces, cuestión nada más de su... Establecer y coordinar acciones para promover, respetar, proteger, ingresar, permitir el ejercicio de los derechos de las víctimas. Garantizar un efectivo ejercicio de derechos de las víctimas a la justicia. Establecer los deberes y obligaciones a cargo de autoridades y todo aquel que intervenga donde haya una víctima. Establecer sanciones por incumplimiento. Se denominará víctimas directas a quien lesionen a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia. Creo que sus bienes jurídicos fueron afectados, ¿no, mi conta? O violaciones a sus derechos humanos en la Constitución y en los de los que hemos estado platicando este día. Ahora, ¿qué cree? Hay víctimas indirectas. ¿Sí? Sus trabajadores pueden ser víctimas indirectas. Porque si usted le embargan sus cuentas bancarias, ellos no pueden cobrar su salario. Los proveedores no les puede usted pagar, los clientes no le quieren comprar. Entonces hay una afectación a terceros. Y la calidad de víctima se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en términos que establece esta ley. El artículo 5º, van a aplicar los siguientes beneficios. Claro, si no los reclamamos, pues no nos pelan. Dignidad, buena fe, complementariedad, debida diligencia, enfoque diferencial, enfoque transformador, gratuidad, igualdad y no discriminación, integralidad, máxima protección, no criminalización, victimización secundaria, participación conjunta, progresividad y no regresividad, publicidad, rendición de cuentas, transparencia y trato preferente. Así es como lo tienen que tratar. Artículo 6º. El artículo 6º es compensación, una reparación económica, daño. ¿Qué pasa si hay muerto, lesiones corporales, daños o perjuicios morales? ¿Se acuerda de lo que me causó la atención del fisco? Que me dio un tic nervioso, que el médico me sugirió 3 viajes a Hawái 3 veces al año, por lo menos, hasta que no se me quite el tic. Y por Dios que todavía lo traigo, ¿eh? Pérdida de ingresos directamente derivadas de un interés económico. ¿No ingresa ahí el sello digital? ¿No entra ahí el embargo de cuentas bancarias? Entonces, ¿en qué nos convertimos? Víctimas. ¿Y por qué no hacen uso de la Ley General de Víctimas? Porque ¿a qué horas, verdad mi conta? ¿A qué horas? Si estamos atascados con el complemento, no, con el catálogo de productos, que no encontramos el producto. Y lo tenemos que mandar a otros, o que le pedimos al cliente para qué quiere la factura y no nos dice. Otra de las cosas. Entonces, esos distractores hacen que no veamos leyes que están a nuestro alrededor y que debemos de aprovecharlas. El problema es que pues ahí están, dormiditas, esperando que algún día las abramos. Delito, la conducta típica, antijurídica y culpable que sancionan las leyes penales y los tratados internacionales. Fondo, el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, y grupo, todas las personas ligadas por espacios temporales, el cual, articulado en su mutua representación, se propone en forma implícita y explícita una tarea que, conforme a su finalidad, interactuando a través de mecanismos de asunción y adjudicación de roles. Interés difuso colectivo.
una pluralidad de personas pertenecientes a un grupo social no organizado. Ley, pues la ley de víctimas, mínimo existencial. ¿Ya vieron? ¿Qué tiene que ver con el mínimo vital? Garantía fundada en la dignidad humana como presupuesto del Estado democrático. Se oye bien chorero, pero es exactamente el mínimo vital. Cuando me embargan la cuenta bancaria o los sellos digitales, la cancelación de sellos digitales, me impiden que yo tenga esta garantía de un ingreso mínimo, existencial, y por lo tanto viola el derecho al mínimo vital. Acuérdense que ayer les decía, las reglas ya cambiaron, ya no jugamos como jugábamos fútbol hace 30 años. Hace 30 años jugábamos con fútbol con balones de cuero, zapatos de taco de clavo. Me tocó jugar con ese tipo de, imagínense nada más los años que tengo. Ajá. Cuando te dabas una barrida y le dabas sin querer un llegue en la espinilla, sin querer, a tu contrincante, no hombre, dejabas los tacos marcados, los clavos se veían ahí en su pierna, porque así eran los tacos, eran tacos de clavo, de los zapatos. Hoy los zapatos son ergonómicos y de plástico y de no sé qué tantas cosas, y los balones están inflados con helio. Ajá. Cuando te dan un balonazo con balón de cuero, te desmayabas, y si estaba mojado, te mandaban al hospital porque quedabas descontado. Las reglas cambian, es lo que estamos viendo, que las reglas de la defensa fiscal ya no son las reglas de la de hace 10 años, ni hace 20, mucho menos 30. Estamos en un nuevo escenario. Núcleo esencial, tu familia. ¿Por qué? Porque lo que busca es satisfacer las necesidades básicas de su titular o titulares. Me cancelaste el sello digital, oye autoridad, independientemente de si tienes o no la razón, estás afectando el núcleo esencial. ¿Por qué? Porque no me permites satisfacer mis necesidades básicas, mis básicas. Y lamento decirte que me llamo víctima. Me llamo víctima. Y todas las víctimas, chequen la fracción 22, qué chulada. Violación de... ¿Se imaginan a un juez cuando ustedes presenten sus nuevas defensas, viendo, por ejemplo, que sus abogados o ustedes mismos están haciendo uso de tratados internacionales y la ley de víctimas? ¿Qué va a decir el juez? Este es leído. Ajá. Va a pensar que sí está preparándose y que nos va, obviamente, a favorecer, porque mientras mejor se prepare y mejor redacte, más fácil es que el juez nos dé, ¿qué cosa? La razón. ¿Qué es lo que perseguimos, no, abogada? Lo único que perseguimos es la razón, que nos asista la razón. La razón nos la van a dar 3 cosas, abogada. A ver, ¿cuáles son las 3? Acuérdese. 1, 2 y 3, sí, pero ¿cuáles son? Primero, que nos asista la razón, que la tengamos. 2, formalidad, que hagamos las cosas como Dios manda. Que nos asista la razón es muy simple, se llaman las pruebas. ¿Estás de acuerdo? Si tú tienes las pruebas, ¿te asiste la razón o no? Nada más hay que saberlas relacionar, saberlas exponer, saberlas colocar. Primero. Segundo, formalidad. Un medio de defensa, tú sabes bien que es un trabajo profesional. No es una carta, no es una cotización, no es un presupuesto. Es una forma elegante de pedir las cosas. Doble espaciado, letra Arial, no más de 12 a 14 caracteres, papel legal de preferencia o en oficio, porque luego redactamos y parece ahí carta de amor. ¿Qué es eso? No, es un documento formal. ¿Por qué? Porque el que lo va a leer en sus manos va a ver desde la pura lectura la presentación que va a decir.
sin tachaduras, sin enmendaduras, sin errores ortográficos, acentuación perfecta, cita clara de argumentos y de tesis o de referencias, resaltamiento de textos. ¿Dónde vas a resaltar los textos? Como por ejemplo aquí, donde dice lo rojo, ¿no? Menoscabo de sus derechos. Resaltas el texto. ¿Para qué? Para que él diga, ah, mira, ¿a dónde me está conduciendo? Y tercero, temporalidad. ¿De qué sirve que seas una buena abogada si se te van los tiempos? Ya valió. De nada sirve, mi reina, de que sepan y estén estudiando hoy conmigo todo este rollo, si los días corren y no hacen nada, porque los plazos en materia fiscal son fatales. Plazo que no se respete se considera acto consumado. Y contra actos consumados no hay medios de defensa, porque implica un reconocimiento por parte del gobernado. Entonces, ¿qué tenemos que cuidar mucho? Temporalidad, los tiempos. En el amparo, ya sabe, 15 días para cuestiones de sentencias o leyes hetero, el amparo indirecto y el amparo directo contra leyes, por ejemplo, ¿no? Tenemos también que cuidar los juicios. ¿Sabe qué le recomiendo? Usted que está empezando, jovencita, empiece a practicar los juicios en línea, en el tribunal. Ya ve que ya hay, bueno, de entrada hay 3 tipos de juicios en el tribunal fiscal. Bueno, lo que era el tribunal fiscal, ahora es Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El juicio tradicional, que es en papel, 30 días. El juicio sumario, que es para hasta 5 salarios mínimos, 5 UMAS elevadas al año, son como 400,000 pesos, por ahí más o menos, no, miento, 365 por 80, 60, a ver, aguánteme tantito, 365 por 80.60, pensando que haya UMAS, por 5, 147,095. Créditos no mayores a 147,000, juicio sumario. Las multitas, cosas por el estilo. Es un juicio muy rápido, se va en 3 meses la respuesta. Pero nació un nuevo juicio que está funcionando muy bien, porque los jueces están fallando a favor hasta ahorita. Los juicios en línea. Ya no presentas nada en papel, todo lo haces por internet. Escaneas todas tus pruebas y todo lo mandas vía internet. Y han salido unas sentencias bien chulas de los juicios en línea, hasta de 69B, hasta de EFOS. Han salido sentencias bien interesantes. Entonces, practiquen el juicio en línea o díganle a su abogado que lo practique. Bueno, violación de derechos humanos, ya quedó claro, la fracción 22. Pues todo lo que tiene y lo que hemos visto esta mañana. Derechos de las víctimas. ¿Cuáles son sus derechos? Primero, que nos traten con humanidad y respeto. Creo que eso no hicieron los el día que fueron ahí a tu domicilio, ¿verdad? Derecho a solicitar y recibir ayuda, asistencia y atención en forma oportuna, rápida, equitativa, gratuita y efectiva por personal especializado en atención al daño. Derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral. Tienes derecho a tu bienestar físico y psicológico. ¿Te acuerdas de mi tip? Mi tic es psicológico. Es más, ¿qué crees? Me dan ganas de hacer pipí cada hora. Por eso me salgo cada rato al baño. Entonces, eso fue lo que me causó el SAT con tantas presiones emocionales. Ya traigo un daño psicológico. Es más, el psiquiatra y el psicólogo me dicen que no es otro origen más que la presión psicológica de la autoridad. Esto incluye
tu intimidad. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense qué interesante. ¿Contabilidad electrónica no es parte de su intimidad? Sí, ¿no? Que los publiquen en listados 69, 69B, ¿no es parte de su intimidad? Pues ¿por qué no se avientan un tiro con la autoridad? Pues ¿qué perdemos? Que te diga el juez, oye, no tienes la razón, gracias. Ya estoy publicado. Pero ¿qué tal que procede tu demanda y te dicen, tiene usted toda la razón, y despublíquese, sáquese del listado, ándele, ¿eh? No. Ah, bueno, ya, obviamente. ¿Habrá amenazas? Sí. Ocultas, claro, en la invitación que te dicen que si en 6 días no te corriges, van a ejercer facultades. Te están amenazando. Ajá. Derecho a recibir información clara, precisa y accesible sobre rutas y medios de acceso a procedimientos, mecanismos y medidas que establezcan la presente ley. Derecho a pedir toda la información que esté en su poder para conocer el derecho de cada uno de mis derechos, el ejercicio de cada uno de mis derechos. Derecho a obtener en forma oportuna todos los documentos que requiera para ejercer mis derechos. Derecho a conocer el estado que guarda el proceso judicial y administrativo. Oye, tengo derecho a saber en qué estado se encuentra mi expediente. ¿Cómo que en remate? Si los créditos están subyúdice, es que ya te los valué y te estoy cobrando honorarios por valuación, honorarios de gastos de ejecución por valuación de bienes. Esté tranquilo, men. Hasta que el crédito adquiera firmeza, y eso requiere que un juez así lo decrete. Espérate, están subyúdice. Lo que hiciste fue un atropello, fue un exceso. Tu caso está bien bueno para laboratorios. Me cae que está chulo para laboratorio. Derecho a ser escuchado por la autoridad o en cualquier otra actuación y antes de que la autoridad se pronuncie. Derecho a que no te discriminen y limiten tus derechos. Derecho a acceder a mecanismos de justicia cuando te violen tus derechos humanos. Derecho a tener mecanismos alternativos, buscar la verdad. Derecho a exponer tus opiniones y preocupaciones para que en su caso sean consideradas en las decisiones que afecten tus intereses. Revisión electrónica, oficio de observaciones, contestas, ellos toman en cuenta lo que tú contestas en el oficio de observaciones, te dicen, lo verás reflejado en la liquidación respectiva. No, señor, tú me tienes por debido proceso, tienes la obligación de qué cosa, contestarme a lo que yo estoy manifestando en el oficio de observaciones. Pero la autoridad dice, no, es porque ya no me da tiempo, güey, se me va el año, ya ven que se les va el plazo de los 365 días, ¿cuándo nos llega por lo regular? Fíjense que a mí me llegó un asunto de la firma, bien vaciado, acta inicial, primera parcial, acta final. Inició a las 10 de la mañana, concluyó a las 3 de la tarde la inicial, ¿ok? Ahí hacen todo. Piden documentación, no se entrega parte de la documentación, llega a la final, dicen que de la información proporcionada, no fue suficiente, pues cuánto me pediste también tú, ¿no? Obviamente, no fue suficiente, y por lo tanto, que como la cantidad no reunía los requisitos del 28 del código, se procedía a determinar presuntivamente, tomando como referencia los estados de cuenta que ha proporcionado el sistema financiero. ¡Palo! ¿Cuántas hojas creen que tenía el acta final? Como 400. ¿Y qué creen que decía? Firmado, y una vez que fue leído por el interesado,
firma y reconoce que todo ese rollo. Empezó la diligencia a las 12 y terminó a las 12:30. ¿Cómo lees 400 hojas en media hora? ¿Cómo te lees de su contenido y alcance? Leído su contenido, alcance y efectos, porque así dice en el término. ¿Cómo? Eso se llaman notificaciones imposibles. Porque no puede ser que en 30 minutos los testigos y el contribuyente hayan leído 400 hojas y hayan aceptado que leyeron, entendieron y conocieron el resultado de la visita. Se ganó esa visita. Pero así es la autoridad. Ahí está esta ley de víctimas. Tampoco no está chula la ley de víctimas. Bueno, ya tiene una ley más que estudiar. ¿Ok? Derecho a ejercer cualquier recurso legal, derecho a que nos den ayuda provisional o humanitaria y los demás que señale la Constitución y las leyes especiales. Derechos de ayuda, asistencia y atención. Sigue siendo ley de víctimas el artículo 8. Cuando se les violen sus derechos, o en el momento en que las autoridades tengan conocimiento del delito de la violación de sus derechos. Artículo 9. Tienen derecho a la asistencia y a la atención. Se entiende por asistencia el conjunto integrado de mecanismos, procedimientos, programas, medidas, recursos de orden político, económico, social, cultural, a cargo del Estado orientado a restablecer la vigencia de los derechos de las víctimas. Se entiende por atención la acción de dar información, orientación y acompañamiento jurídico y psicosocial a las víctimas. Y pudiera haber, obviamente, pues reparación económica, ¿estamos de acuerdo? También tenemos derecho a ¿qué cosa? Al acceso a la justicia. Todas las víctimas tienen derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo. Tenemos derecho también a la verdad. Cuando hayan sido violados en sus derechos humanos. Y los familiares y víctimas tienen derecho imprescriptible a conocer la verdad y a recibir información específica sobre las violaciones de sus derechos. Para garantizar el pleno ejercicio de este derecho de las víctimas, sus familiares y la sociedad, el Estado podrá generar mecanismos para investigar de manera independiente, imparcial y competente, que cumpla entre otros con los siguientes objetivos: esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos, la responsabilidad individual o institucional de los hechos, la recomendación de las reparaciones. 27. Las organizaciones de la sociedad civil, tales como asociaciones profesionales, organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas, podrán proporcionar a la autoridad competente sus investigaciones de violaciones a los derechos humanos para buscar contribuir con la búsqueda y conocimiento de la verdad. Y las autoridades tienen que darnos las garantías. Tenemos derecho a la reparación integral, artículo 30. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que ha sufrido como consecuencia del hecho punible que la ha afectado o por las violaciones de derechos humanos que haya sufrido. Artículo 31. Restitución. Busca devolver a la víctima la situación anterior. Rehabilitación. Busca a la víctima hacer frente a los efectos sufridos. Compensación. Pues en este caso habrá que ver qué perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente valuables fueron consecuencia. Y todo eso lo repetiremos en reparación de daños. Satisfacción. Medidas de no repetición. Yo creo que si le pegamos uno de estos bien puesto, yo se los he hecho al IMSS y al Infonavit, también al SAT, pero ha sido más al IMSS y al Infonavit. Pues si le pegas uno de estos bien dado al SAT, el SAT ya no se mete contigo. Se abre. Porque sabe que ya no eres la dulce víctima que fuiste hasta antes del acto, ¿no?
Medidas en materia de protección. Artículo 46. Si está amenazada tu integridad personal o tu vida, o existen razones fundadas para pensar que estos derechos están en riesgo, o hay violación de derechos humanos sufridas, las autoridades estatales, nacionales o estatales, del Distrito Federal o municipales, deben adoptar de inmediato medidas que eviten que la víctima sufra alguna lesión o daño. Y las medidas de protección son las siguientes: seguridad, reducir riesgos existentes, principio de confidencialidad, oportunidad y eficacia, y será sancionada administrativa, civil o penalmente, de acuerdo con las leyes, la autoridad federal, estatal o municipal que ponga en riesgo la seguridad de las víctimas, ya sea a través de intimidación. ¿Nunca los han intimidado? No. Represalias, amenazas directas. Me acuerdo que una vez llegué a una oficina para cobros y habíamos demandado al jefe de la oficina de cobros. Y entré con el contribuyente y nos dicen en la puerta a los ejecutores, pero van a tener más créditos fiscales y les vamos a caer. Digo, pues te vamos a esperar, no te preocupes. Obviamente amenazándonos, intimidándonos, se nos juntaron ahí como unos 8 ejecutores, defendiendo desde luego a su jefe. La bronca era contra el jefe, no contra ellos, pero pues obviamente, como ven su chamba peligrar, pues defienden al patrón, ¿no? Obvio. Pero pues ahí estaba una prueba de intimidación. Luego eso, lo malo es que no lo podemos grabar porque no tenemos en ese momento una fe notarial o... Bueno, ahora sí, ya con la tecnología usamos los teléfonos. Y los teléfonos son prueba, ¿eh? Artículo 47. Las medidas adoptadas deben ser acordes a la amenaza. Medidas económicas. Dentro de la política de desarrollo social en sus 3 niveles, tendrá la obligación de garantizar que todos recibamos los beneficios del desarrollo social, sobre todo las víctimas. Y son derechos para el desarrollo social: la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un ambiente sano, el trabajo y la seguridad social, y todo lo relativo a la no discriminación. El Seguro Social me dio de baja mi registro patronal, porque no me localizó, o porque le debo 2 EMAs, va al domicilio, toca, y yo no tengo para pagar y no quiero el embargo, pues tengo cerrado y no abro. ¿Qué hace el ejecutor? Levanta un informe de asunto no diligenciado. Ya ni siquiera hace una segunda visita, sino que desde el escritorio levantan un segundo informe, se lo entregan a cobro coactivo, y dice cobro coactivo, está como no localizado, da de baja su registro patronal. ¿No les ha pasado eso? Que les dan de baja por 251 su registro patronal. Eso que hacen no procede, y viola derechos humanos. No procede, primero porque no está en la ley. Mire, para hacerlo, préstame 251.11 de la ley del Seguro Social. Tú que traes tus leyes ahí. 11. Facultades y atribuciones del IMSS. 11. La fracción 11. Es donde justifican la baja de un patrón. Sea porque no ha pagado las cuotas o sea porque no está localizado. ¿Lo hacen con qué finalidad? Al dar de baja el registro, automáticamente dan de baja a los trabajadores. Y cuando el trabajador va por servicios y no lo tiene, pega de brincos. Y dice, pero ¿cómo que no estoy asegurado? ¿No? Está dado de baja. Van con el patrón y se arma una verdadera kermés, una pachanga, para al final de cuentas demostrarles pues que el Seguro Social se extralimitó. ¿Tienes el 251? Micrófono. Toma.